Proteínas. Propiedades generales de las proteínas. Propiedades ácido-base. Los conceptos expuestos en la sección de péptidos se aplican también a las proteínas. En la cadena polipeptídica, los restos de grupos carboxilos y alfamina interesados en uniones peptídicas no son ionizables. Solo pueden disociarse aquellos que se encuentren libres, como el grupo alfamina del extremo N-terminal y el carboxilo del extremo C-terminal. Obviamente esos dos grupos por sí solos no tendrían gran incidencia en las propiedades ácido-base de una macromolécula. La carga eléctrica de una proteína depende de la ionización de los grupos disociables existentes en las cadenas laterales de los restos aminoacídicos componentes. La presencia de abundantes residuos de lisina, arginina o histidina y la molécula le otorgan carácter básico. Lisina y arginina poseen grupos amina adicionales que aceptan protones y adquieren carga positiva. Histidina posee el núcleo de imidazol, uno de cuyos nitrógenos puede fijar un protón. Si, en cambio, hay predominio de resto aspartato y glutamato en una proteína, esta tendrá propiedades acídicas, debidas al carboxilo adicional de estos aminoácidos, capaz de liberar ion hidrógeno y adquirir carga electronegativa. El grupo fenólico y tirosina y el sulfidrilo de la cisteína tienen carácter débilmente ácido. La presencia de estos grupos confiere a las proteínas capacidad amortiguadora o buffer, ya que captan o liberan protones según la mayor o menor concentración de iones protones en el medio. Sin embargo, en los límites del pH de las células, aproximadamente entre 6 y 8, solo los restos de histidina actúan significativamente como amortiguador, pues el pK de la función ionizable en su núcleo imidazol, pK igual a 6, está más próximo a aquellos valores de pH. En solución francamente ácida, la mayor parte de los grupos amina libres captan iones hidrógenos, mientras la mayoría de los grupos acídicos están no disociados. En estas condiciones, la proteína presenta una carga neta positiva. Por el contrario, en una solución fuertemente alcalina, los grupos amina libres ceden protones, queden o no ionizados, y los grupos carboxilo se disocian. En medio alcalino, la proteína exhibe una carga total o neta de signo positivo. Si una solución de proteína de pH netamente ácido se le agrega álcali, de modo que el pH suba progresivamente, se producirán cambios en la magnitud y signo de la carga neta, pues los grupos ionizables de las proteínas irán liberando iones hidrógeno. La carga positiva inicial de la cadena se reduce, pues los grupos más acídicos, los carboxilos, ceden sus protones y se hacen electronegativos. En el curso de la adición de álcali, llega un momento en el cual el número de cargas positivas es igual al de las cargas negativas. En este instante, la molécula tiene una carga total igual a 0. El pH de la solución en el cual la carga neta es nula se conoce como el punto isoeléctrico y se indica con el símbolo pHi o Pi. Si el pH del medio sigue aumentando, también liberan protones los grupos de carácter más ácido más débil. Fenol y amino, y la proteína se torna progresivamente más electronegativa. Dos proteínas con diferente cantidad de grupos ácidos y básicos libres tendrán distinta carga neta en un determinado pH. La magnitud de la carga eléctrica de una proteína es proporcional a la diferencia entre el pH del medio y su punto isoeléctrico. Será tanto más electropositiva cuanto más ácido sea el medio con respecto al punto isoeléctrico. Por otro lado, la carga electronegativa será tanto mayor cuanto más alcalino sea el pH del medio con relación al punto isoeléctrico de la proteína. Electroforesis.
Si se somete una proteína a la acción de un campo eléctrico en un medio cuyo pH sea ácido con respecto al punto isoeléctrico de la proteína, ésta se desplazará hacia el polo negativo o el cátodo. Gracias a su carga positiva, se comporta como catión. Cuando el pH está por encima del punto isoeléctrico, la proteína migra hacia el polo positivo o ánodo, pues su carga será negativa. Se comporta como un anión. En el punto isoeléctrico, la proteína no posee carga y permanece inmóvil. La migración por acción de un campo eléctrico se conoce como el proceso de electroforesis. En una mezcla de dos o más proteínas de punto isoeléctrico diferentes, disueltas en un medio de determinado pH, las diferencias entre este pH y el punto isoeléctrico de cada proteína serán distintas, y por ello el valor de su carga neta y su velocidad de migración en el campo eléctrico serán también distintos. Este fenómeno constituye el fundamento de una técnica muy utilizada para la separación de proteínas, el fraccionamiento electroforético. El electroenfoque es una variable de la electroforesis en el cual el medio en donde se produce la separación cambia su pH en forma gradual, gradiente de pH, cuando la proteína en migración alcance la zona de pH correspondiente a su punto isoeléctrico, se detiene. Masa molecular. Las proteínas difieren considerablemente entre su forma, su tamaño y su masa molecular. Las proteínas más pequeñas tienen alrededor de 6.000 Dalton, mientras que las de mayor tamaño alcanzan varios de miles de Dalton. Conociendo la masa molecular de una proteína, se puede establecer aproximadamente el número de aminoácidos que la integra. Basta dividir su masa por 120, valor promedio de los restos aminoácidicos. La determinación de la masa molecular se puede realizar por diferentes métodos. Uno de ellos es la ultracentrifugación, que emplea un aparato capaz de desarrollar altísimas velocidades y fuerzas centrífugas de 500.000 o más veces la fuerza de la gravedad. Esta técnica permite el estudio de la velocidad de sedimentación de una proteína en solución. La proteína sometida a esta enorme fuerza centrífuga tiende a sedimentar con una velocidad proporcional a su masa. Otros métodos, como cromatografía de filtración en geles, electroforesis en geles, centrifugación en gradientes de densidad, resultan más accesibles y permiten conocer con buena aproximación la masa molecular de las proteínas.